y recibimos a Ana Méndez, socia de impuestos de Deloitte, Uruguay, porque a partir del 16 de junio se podrán cobrar las devoluciones de IRPF. ¿A quiénes les corresponde? Bienvenida, Ana. Hola, Cairo, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Maggie, buen día. Este tema del IRPF solo lo podemos hablar con ustedes, porque realmente uno va a entregar la cédula y te dan lo que te dan y vos te vas o contento o no. Yo una vez me fui muy contento, tengo que decirlo. Uno no sabe si va contento o triste hasta que llega ahí. Exacto, es como una sorpresa. Bueno, bien. Capaz que para entender un poco por qué existe el crédito tenemos que entender un poquito cómo funciona el impuesto. El IRPF es un impuesto que es anual. Que es anual significa que se suman todas las rentas y se calcula el impuesto a diciembre de cada año. Pero nosotros no pagamos, los trabajadores no pagan impuestos solo en diciembre. Uh-huh. En los meses van efectuando anticipos que las empresas retienen. ¿Cómo se hace el cálculo de la retención del anticipo? Bueno, se hace con las mismas escalas anuales dividido 12, ¿sí? Entonces, el IRPF se paga en función de escalas, hay una primera franja que se paga 0%, después se paga 15%, y así sucesivamente hasta 36%. El tema es que las franjas mensuales son la franja anual dividido 12. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas anticipan por cuenta de los empleados, o sea, retienen al empleado el impuesto mensualmente, pero cuando llega el final del año, se suman todas las rentas y se comparan con una escala de rentas que es anual. Supongamos un mes un julio donde se cobra un bono extraordinario, ¿sí? Que corresponde, por poner un ejemplo, 6 sueldos adicionales, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se anticipa el IRPF en julio? Bueno, esos 6 sueldos adicionales se suman al salario habitual de trabajador y se comparan con la escala mensualizada, con un 12avo de la escala. Eso hace que la franja suba y se anticipe IRPF en escalas más altas. Cuando se llega al final del año, esos 6 sueldos se suman al total de rentas y se comparan con escalas anuales, entonces van a pasar a pagar a franjas más bajas. Eso hace que surja un crédito en la liquidación del empleado. Pero eso no termina ahí. Las empresas, cuando el empleado está trabajando en el mes de diciembre, hacen lo que se llama el ajuste anual, que es automáticamente esta comparación de sumar las rentas anuales, comparar con las franjas anuales, grabar a franjas anuales y restar los anticipos. Eso da un crédito, vamos a suponer que eso da un crédito. Uh-huh. Si el IRPF del sueldo del mes de diciembre alcanza para cubrir para devolverle ese crédito al empleado, lo que va a pasar es que en el ajuste anual el empleado va a ver que su IRPF es muy bajito, va a decir, bueno, acá me devolvieron mi crédito de IRPF. Eso pasa en un montón de casos. Ahora, hay otros casos en los cuales este crédito de IRPF no alcanza con el IRPF de diciembre. Y ahí la empresa le informa a la DGI. Lo que retuve por este empleado fue tanta plata, lo que corresponde a su impuesto anual es tanto, entonces tiene un crédito a cobrar, que ese crédito que se cobra en las redes de cobranza. Una forma bien sencilla de saber si vamos a tener crédito o no, el impuesto nunca da cero, o sea, la diferencia entre impuesto y anticipos nunca da cero. Entonces, si yo en el mes de diciembre no tuve retención de IRPF en mi recibo de sueldo, es altamente probable que tenga un crédito a cobrar. Alto o bajo dependerá de mis retribuciones, de cómo se fueron dando mis retribuciones anuales, pero es esperable que tenga un crédito a cobrar. Y ahí sale esta devolución automática que se va a cobrar a las redes, como decía Cairo, me pongo muy contento cuando voy porque yo no hice la liquidación, me la hizo la empresa, le informó a la DGI que tenía esa plata a cobrar y ahora DGI me la está devolviendo en redes o en los bancos. Perfecto. Ana. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Llegan mensajes acá. Uno, por ejemplo, pregunta, ¿qué pasa si no soy empleado dependiente y facturo? Bueno, ahí estás obligado a hacer declaración jurada, ¿sí? Que eso es otro capítulo que en el tiempo viene un poquito posterior, porque después de las devoluciones automáticas empiezan los plazos para presentar declaración jurada, tanto dependientes como independientes. Los independientes, que es eso que te preguntan ahí, Maggie, estamos obligados siempre a presentar declaración jurada de IRPF por nuestras rentas. Si esa declaración jurada podrá dar crédito o saldo a pagar, si da saldo se pagan 5 cuotas, si da crédito también se devuelve mediante certificado de crédito o mediante efectivo en redes o en bancos. Bien. Tengo una consulta. Suponete que una persona tiene 2 trabajos, ¿está bien? En uno factura, en el otro es empleado.
y en el que factura está debiendo IRPF. ¿Esas cosas son independientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el IRPF del trabajo en el que es empleado con respecto al otro? No, no son independientes. Se suman en la declaración jurada de independiente que está obligado a presentar. Entonces ahí pones las rentas como dependiente y como independiente con las deducciones que correspondan y los anticipos que pagaste, y se hace una declaración jurada única anual porque la renta de trabajo se declara toda junta. Pero en tu ejemplo ahí, Cairo, estás obligado a presentar declaración jurada. Bien. Perfecto. ¿Cómo funcionan las franjas? Bueno, esto que comentaba al principio, es la franja anual dividido 12. Entonces hay una partecita del salario que paga 0 IRPF, después hay otra partecita del salario que paga 15%, después hay otra partecita del salario que paga 20%, mensualmente se anticipa en función de las franjas dividido 12 y anualmente se hace la comparación con todas las franjas. Bien. Bien. Yo no tengo más preguntas, No, está clarísimo, solo estoy esperando ir hasta la red de cobranza a ver con qué me encuentro. No, pero algo que está bueno también poderlo conversar y de la perspectiva de ustedes en Deloitte, ¿qué conocimiento de educación financiera tenemos los uruguayos? Porque la verdad que hacemos estos temas siempre, año a año, cuando se da esta situación, y siempre llegan preguntas y siempre hay dudas. ¿Y cuánto trabajan sobre esto las empresas y los empleadores? Sí, acá hay un tema que es tal cual lo que tú comentabas ahí, que es la educación financiera que tiene nuestra población, y que cuando la recaudación en todos los países, ¿no? Cuando la recaudación migra a impuestos personales, como pasa con el IRPF, si ustedes miran los gráficos de DGI antes de la reforma de recaudación, me refiero, antes de reforma tributaria y después de reforma tributaria, antes la base de la recaudación era mucho más impuestos indirectos como el IVA y el IMESI, y después migramos a un mix donde aparece impuesto a las rentas sobre personas físicas como un agente recaudador. Ese tipo de recaudación requiere más educación de la población, porque en definitiva termina involucrándose más directamente en la determinación de los impuestos. La verdad es que en los dependientes gran parte de esto lo hace la empresa, pero es necesario que el empleado entienda dónde pague, por qué paga, cómo paga. La DGI hace sus campañas de difusión de esta información y de tratar de que la población acceda a todos los datos, pero sí vemos que en nuestra gente nos falta capaz que un poco más de educación, más de base en lo que tiene que ver con tributos y determinación de impuestos personales, previa al momento en el cual me llega esto de pagar la declaración jurada, porque sí nos pasa a todos en la conversación de la calle que al final es esta lectura que hacía Cairo, voy a las redes a ver si cobro o no cobro. Sí. Creo que capaz que nos falta una explicación un poco más previa, ¿no? Bien. Capaz que otro tema interesante a comentar, que podemos dejar para un poquito más adelante, pero es bueno, pasado el tema de las devoluciones automáticas, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Quién tiene devolución automática? Esto que les comentaba, lo fácil. El ajuste anual dio 0 en diciembre, pero estoy empleado en algún lugar en diciembre, si no, no tengo devolución automática. Después viene el segundo capítulo, que es quiénes presentan declaración jurada, y ahí tenemos dos elencos de gente, los obligados y los que les conviene. Capaz que ahí podemos pensar en otra instancia para conversar sobre quién presenta obligado y a quién le conviene presentar declaración jurada de IRPF, porque es lo que se viene después de las devoluciones automáticas. No les quiero entreverar. No, está buenísimo. ¿Cuándo es la fecha de esto? La obligación para presentar declaraciones juradas empieza algo así como fines de junio y creo que termina el 15 de julio. Está. Bien. Después otra consulta que llega acá dice, hola, yo trabajé hasta noviembre en un trabajo y se ve que después no trabajó más. ¿Qué pasa con esos casos que antes de diciembre quedaron sin trabajo? Perfecto. Ahí puede pasar que haya tenido ingresos nominales menores a 150.000 UI y no esté obligado a presentar su declaración jurada, o que haya tenido ingresos mayores a 150.000 UI y esté obligado a presentar declaración jurada. Lo importante es que más allá de la obligación, siempre le conviene presentar declaración jurada. ¿Por qué? Por esto que explicaba de las franjas. Le retuvieron sobre los 11 meses de trabajo y en realidad cuando haga el impuesto anual lo va a calcularlo con las franjas por 12, entonces le va a dar crédito. Y esto de la obligación no es prohibición, digamos, si le conviene presentar declaración jurada lo puede hacer. Entonces, siempre que no estés empleado en diciembre,
conviene presentar declaración jurada. Alguien acá un poco enojado dice, no entiendo por qué algunos cobran y otros no. ¿Por qué hay gente que va y y dice, ¿es un tema de sueldo? No, es un tema de cómo se cobra el sueldo. Si todos cobráramos lineal el sueldo, una 12ª parte por mes, si tuviéramos las deducciones correctamente computadas todo el año y fueran las mismas, no habría un tema de pagar o cobrar, por más que cobraras un sueldo muy alto. Lo que pasa es que como en el año la gente cobra horas extras, bonos, partidas adicionales, como este ejemplo que ponía, hace que los anticipos no den exactamente lo que da el impuesto. Por eso algunos cobran y otros no. Pero no es un tema de monto de salario. Ana, ya que te tenemos acá, otra persona pregunta si descontás IRPF por hijo o por alquilar casa. Bueno, las dos cosas. Son dos deducciones diferentes. Hay deducciones por hijos y hay deducciones por alquiler. La deducción de alquiler, la deducción por hijos se puede hacer automática presentando un formulario a la empresa y no necesariamente hay que presentar declaración jurada. Y es de las más habituales. El crédito por arrendamientos se efectiviza solamente presentando declaración jurada. Esto que les comentaba, los que conviene que presenten declaración jurada, bueno, la gente que alquila está en ese elenco. ¿Por qué? Porque el IRPF devuelve contra el impuesto el 6% del alquiler anual, pero solamente lo devuelve presentando declaración jurada. Entonces ahí no hay más remedio que hacer la presentación. Capaz que en el caso del hijo no hay que presentar declaración jurada porque ya se retuvo correctamente con esa deducción. Bien, después el 484 pregunta si se aplica a funcionarios públicos. Sí, no hay exclusión. Es exactamente igual que empleados. Claro, lo que puede pasar en el empleado público es que si tiene un único agente empleador y le hicieron el ajuste anual en diciembre, capaz que no tiene crédito de IRPF y no hace nada y no está obligado a presentar declaración jurada. Bien. ¿Qué pasa con los jubilados y pensionistas? Bueno, los jubilados y pensionistas tienen una lógica muy similar al IRPF, pero tributan IAS, que tiene otras escalas y algunas otras condiciones. Pero la lógica es más o menos la misma que les comentaba, franjas dividido 12, entonces al final el ajuste anual te puede dar crédito saldo. Es más habitual en el IAS que no dé crédito así porque no hay partidas variables tan variables en el ejercicio. Bien. Ana, muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Bueno, a las órdenes. Saludos. Nos volvemos a contactar con vos cuando tengamos que hacer todo el tema de la declaración. Perfecto, volvemos con la declaración jurada y a quienes les conviene. Ese por lo menos es un poco más atractivo porque uno tiene algo para hacer para ahorrar algún precio. No, y no esperar a ver si te llega algo o no te llega algo. No, hay que ser más proactivo. A partir del 16 te mando una foto mía saliendo de la red de cobranzas. ¿Contento o triste? Vos ves. Peores los que saben que ya no van a tener nada. Obvio. Gracias. Gracias, Ana. Abrazo grande. Gracias. Chao. Gracias, Ana. Abrazo grande. Gracias. Chao. Gracias, Ana. Abrazo.